¿Sí se ve? Ok. Se Oh, ve, bueno. pero un poquito que igual no transmito hace rato desde Zoom, Rodri, y la tecnología de repente me supera. Es como mi profe. Ya, espérate. ¿Va? No, ah, ya. Ok, muchachos. ¿Me ven? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Clarísimo. Se ve Ok. y se escucha. Había visto una serie de temas en cuanto a qué es lo que podía ver. De hecho, como fue harto el tiempo que yo tenía como para prepararme, yo había preparado cierto tema, pero dije mejor no, voy a cambiarlo y voy a tocar este asunto. Yo sé que este no es ah, un tema desconocido para ustedes, yo sé que lo conocen. En realidad no trataré de ser tan extenso porque la idea es que quiero que también en su momento después podamos conversar, cosa que se genera ahí una mini retroalimentación, digamos una pequeñita tertulia acerca de esto. Y al final yo voy a decir por qué estoy hablando de esto que es tan sonado, tan conocido para nosotros, y cuál es la importancia y qué es a lo que quiero llegar con esto. Así que oremos, muchachos, ¿ok? Les invito a que podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, por este momento que hemos tenido. Gracias porque si es que estamos aquí, Señor, en este momento exacto, es porque tú has sido bueno durante toda la semana. Y durante todo este día, Señor, donde tú nos has guardado, donde tú nos has provisto de todo lo que necesitamos, Señor, ya sea para el alma, para el cuerpo, Señor, tú eres, Señor, nuestro sustentador. Te damos gracias. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos ayude, Señor, a poder recordar eh, ciertos sucesos, Señor, que marcaron la historia de tu iglesia, de tu pueblo, y que podamos tomarle el peso a lo que nosotros tenemos, a este producto o obra terminada, Señor, que nosotros tenemos con respecto a este asunto tan importante como es la, la comprensión correcta de la deidad. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, muchachos, como ven acá en la pantalla, quiero hablarles de esta temática, de el desarrollo de la doctrina trinitaria en la historia. ¿Ok? Entonces, el desarrollo como tal de la doctrina de la Trinidad a lo largo de la historia de la Iglesia. Entonces, para que nosotros podamos comprender de una mejor manera el desarrollo de esta doctrina, tenemos que primeramente considerar aquellos factores que influenciaron de una manera, ya sea buena o mala, en cuanto a estas controversias y los debates que dentro de la misma iglesia de los primeros siglos se produjeron para poder comprender mejor estas definiciones. Entonces, durante el periodo patrístico, para este periodo, comúnmente, a lo que llamamos nosotros como los padres de la iglesia no tenían un concepto como tal tan acabado acerca de lo que es el de la Trinidad. De hecho, las afirmaciones que tenían tendrían a ser un tanto imprecisas o deficientes a la hora de hablar del tema. Algunos entendían que el Logos, Jesucristo, llegó a ser personal en el momento de la creación y otros afirmaban que la personalidad del Hijo que era igual con el Padre en cuanto a su esencia divina, pero aún así algunos de ellos caían en atribuirle al Logos cierta clase de subordinación al Padre. Entonces, para este tiempo, muchachos, el Espíritu Santo, como tal, la tercera persona de la Trinidad, no ocupó un lugar tan, digámoslo así, tan destacado en este tipo de controversias, porque las definiciones que se hacían acerca de él siempre se hacían muchas veces vinculadas a la función que cumple en cuanto a la aplicación de la obra de la redención en los creyentes como tal. Entonces, de cierta manera no se hablaba mucho. Sin embargo, fue ah, el padre latino Tertuliano
quien definió de una manera más certera este aspecto de la tripersonalidad de Dios, manteniendo en cuanto a su definición la unidad sustancial de cada persona de la divinidad. Y aquí quiero citar lo que él dice en cuanto a esto en su escrito Adversus Praxeam, capítulo 2 verso 4 dice lo siguiente: la unidad en la Trinidad dispone a los tres, dirigiéndose al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pero los tres no tienen diferencia de estado ni de grado, ni de sustancia, ni de forma, ni de potestad, ni de especie, pues son de una misma sustancia y de un grado y de una potestad. Entonces, a pesar de estas definiciones, Tertuliano tampoco llegó a tener en cierta medida eh, una exposición acabada acerca de la Trinidad. A pesar de esta definición que se hace con respecto a, a la relación que hay entre las tres personas, no llegó a un conocimiento más preciso acerca de esto. Entonces, por otro lado, eh, no solamente teníamos el problema en este periodo de la iglesia en particular, el problema de estas definiciones que no eran tan acertadas, digámoslo así. Pronto llegó algo que se conoce como el monarquianismo, que básicamente hace un énfasis desmedido en la unidad de Dios y en la deidad de Cristo, que por consecuencia llegaba de cierta manera, de una u otra manera, a negar la Trinidad. Entonces, contra esta herejía Tertuliano eh, y otro padre de la iglesia como Hipólito debieron responder, mientras que del lado, para la parte oriental de la iglesia, la doctrina trinitaria fue defendida por Orígenes. Ellos, de cierta manera, solamente se limitaron a usar las definiciones expuestas del credo apostólico que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Orígenes sostenía, llegó a un entendimiento, tampoco llegó, digámoslo, con respecto a él, Orígenes tampoco llegó a un conocimiento tan preciso de la doctrina de la Trinidad como tal, ¿ok? Pero Orígenes en sí sostenía que el Padre y el Hijo son hipóstasis, son hipóstasis divinas, pero aún así no llegó a un entendimiento bíblico exacto en cuanto a la relación que hay entre cada persona de la Trinidad, como una sola esencia en la deidad. Entonces, a pesar de ello, Orígenes fue uno de los primeros en dar una explicación de la relación del Padre y del Hijo usando el término eterna generación, ¿ya? Eterna generación. Aunque obviamente, lamentablemente, eso no lo dejó, no lo alejó de atribuirle cierta subordinación al Hijo en cuanto a su esencia. Para él, el Dios Padre comunicaba a la segunda persona de la divinidad solo una clase como de divinidad secundaria, llegando al punto de llamar a Cristo Teo Deuteros, es decir, Cristo como una segunda categoría dentro de la divinidad. Y eso fue un error, obviamente, si lo comparamos con nuestra comprensión ya más acabada de la Trinidad. Entonces este fue el error más severo de la doctrina de Orígenes, que influenciaría a los herejes que vendrían posteriormente. Y ojo que aquí esto fue lo que también se condenó en los concilios posteriores de la iglesia, porque esta concepción de subordinación demasiado extrema, digámoslo así, llevó a que, eh, llevó a que muchos cayeran en la herejía, ya sea el arrianismo, ya sea cualquier otra derivación. Entonces, otro error menos nocivo es la aclaración que él hace de que la generación del Hijo no es un acto necesario del Padre, ya que procede de la voluntad soberana. En cuanto a su doctrina neumatológica, Orígenes era mucho más alejada
de la verdad escritural. O sea, ya no solo creía que el Espíritu Santo estaba subordinado al Hijo, sino que también afirmaba que era parte de las cosas creadas por el Logos, es decir, por Cristo. Entonces, así de deficiente era la doctrina de Orígenes. Ya prácticamente herética, muchos sectores de la iglesia no lo consideran un padre por estas imprecisiones, por estos errores. Entonces llega la controversia arriana. Entonces esta controversia es una de las más importantes en la historia de la iglesia, ya que las consecuencias de esta perduraron con un mayor tiempo a largo plazo, porque esta controversia fue causada, como dice ahí, por Arrio, que era un presbítero de la zona de Alejandría, que si bien no era un erudito como muchos otros que pretendían ser otros herejes que sí tenían un poco un mayor grado de conocimiento en ámbitos académicos, sí se destacaba de cierta manera la habilidad que él tenía para debatir. Y más que debatir, también la retórica que Arrio tenía, para tratar de envolver a la gente, de intentar influenciarla. Entonces, él enseñaba que había, en esencia dice que había un Dios no engendrado cuya existencia siempre ha sido sin principio. Pero en cuanto al Logos, él afirmaba que este sí tenía comienzo, por lo tanto Cristo era un ser creado por Dios el Padre, ya que este fue creado antes de la fundación del mundo y es llamado Hijo de Dios bajo la perspectiva de su gloria futura. Entonces, Arrio buscaba base bíblica en aquellos pasajes como tal, donde se habla de una aparente inferioridad entre el Padre y el Hijo. Si alguien puede buscar los textos que quiero mencionar, en Proverbios capítulo 8, Proverbios capítulo 8, verso 22. ¿Ya? Sí, adelante. Proverbios 8:22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Entonces, pasajes como este eran los que Arrio tomaba para poder adjudicar esta posesión como una indicación de la inferioridad del hijo en comparación con la persona del padre. Otro pasaje que él ocupaba es el siguiente, que está en Marcos 13:32. Dice lo siguiente, el cual a la verdad es la, dice, pero aquel día, perdón, Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, en este texto, simplemente, y la mayoría de los exegetas, independiente de qué tradición sean, responden a este pasaje de Marcos en particular, simplemente que al decir esto, el, el Señor Jesucristo, en cuanto al día de su venida, dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Simplemente el Señor Jesucristo estaba respondiendo en esencia con la intención de decir, miren, no, esto no corresponde a mí el dar el decreto de cuándo se dará. Es decir, estaba respondiendo en función del rol que él cumple en el plan de redención. No está negando que él no sepa, es decir, no está negando, no está diciendo que él no lo sabe. Obviamente Cristo, siendo Dios, sí lo sabía, sí sabe, obviamente, el día y la hora. Pero textos como este eh, son los que Arrio ocupaba. Otro es Juan 5:19, dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Pero también este texto es torcido por parte de Arrio,
para poder sustentar su doctrina. Entonces, ¿qué sucedió con respecto a esto? ¿Cómo reaccionó la iglesia? La reacción de la de oposición hacia al arrianismo. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Bueno, el primero en irse en contra de la doctrina de Arrio fue su propio obispo, Alejandro, el cual no dudó en defender la eterna filiación del Hijo y su humanidad, pero el mayor opositor de la herejía arriana fue Atanasio, quien era conocido por ser un fuerte e inflexible ante, ante el error, ante la herejía, ante la enseñanza, ante cualquier otra cosa. Los historiadores señalan que era una persona de un carácter fuerte y que en cuanto a lo que correspondía a falsas enseñanzas, era totalmente uh, firme en sus convicciones. Entonces, Atanasio defendía básicamente un fuerte énfasis en la unidad de Dios y hacía ver que la importancia de una formulación trinitaria de que en ninguna manera contradijera esta unidad, ya que si bien el Padre y el Hijo son de una misma esencia divina, eso no implica hacer de una separación de las esencias. Entonces es incorrecto, según Atanasio, llamar a Cristo Theodeuteros o deidad de segunda categoría. Entonces, Atanasio enfatiza mucho en cuanto a la unidad de Dios. Entonces, dejaba claro que en la deidad, perdón, hay tres hipóstasis distintivas, la una de la otra, y recalcó, a diferencia de Arrio, que el Hijo era eterno y no creado, como lo llegarían a formular posteriormente los otros credos restantes. Entonces, para él, la mejor manera en sí de recalcar la unidad de Dios y las distinciones de su ser, sin caer en el error de politeísmo, era hablar de una unidad de esencia. Entonces, Atanasio creía en el engendramiento del Hijo por generación, al igual que Orígenes, pero la diferencia radica en que esto era algo interno, por ende es necesaria y no es dependiente de un acto soberano. Entonces, el pensamiento central de su doctrina era que la unidad divina era necesaria por el hecho de que solo Dios mismo puede unirnos a Él en cuanto a términos de la redención. O sea, esto solo es posible si Cristo es Dios en el sentido pleno absoluto. Es decir, solamente esta unión entre la humanidad caída y eh, Dios Padre solamente es posible, según Atanasio, si este mediador entre estas ambas partes es también plenamente Dios. Entonces, este es el asunto. Y llega el famoso y citado Concilio de Nicea. No le puse obviamente las caras de los muchachos porque ya es mucho. Entonces, este concilio fue convocado en Nicea en el año 325, después con el propósito de traer fin a la controversia trinitaria. Nosotros voy a hacerlo un poco más breve, no quiero extenderme tanto, pero la situación estaba bien clara para ese entonces. Los partidos ya estaban definidos como tal. Por un lado estaba el partido arriano, que enseñaba que el Hijo fue creado de lo no existente y también afirmaban que Cristo no era de la misma sustancia que el Padre, mientras que Atanasio afirmaba que el Hijo era generado y que era homousios, es decir, de la misma usia con el Padre, de la misma esencia con el Padre. No semejante, como los arrianos decían, sino de la misma esencia, de la misma usia con el Padre. Pero no solo estaban estos dos partidos contrincantes, por así decirlo, sino que también hubo un partido en medio de este conocido como el partido origenista. Y este grupo trataba de rescatar los principios teológicos de este padre de la iglesia, pero en realidad, la realidad de este movimiento es que
tenía tendencias lamentablemente arrianas y se oponía a la doctrina que el hijo es de la misma sustancia con el padre. Entonces, este partido era liderado por personas que tenían cierta influencia, como el historiador eclesiástico Eusebio. Entonces, este grupo también formuló una definición teológica en cuanto a la controversia y en la mayoría de sus puntos favoreció en gran medida la postura de Atanasio, exceptuando en la doctrina del homousios, y surgieron a cambiar la palabra por el término homousios, que significa de igual sustancia. No de la misma, sino que es, por así decirlo, es un cambio sutil, un cambio eh, muy eh, pequeño, pero que sí hace la diferencia. Entonces, después de estos debates con el emperador Constantino, que convocó el concilio, hizo uso de su autoridad cerrándolo, favoreciendo obviamente al partido de Atanasio en cuanto al tema en disputa, y se adoptó la siguiente formulación. ¿Y qué dice con respecto a esto? Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador de lo visible e invisible, y en un solo Señor Jesucristo, engendrado y no hecho, que es de la misma substancia con el Padre. Con este, el concilio resolvía afirmar el reconocer que Cristo fuese puesto al mismo grado de la divinidad que el Padre. Entonces, a pesar de esto, eh, a pesar de que el concilio intentó disipar las disputas y abarcar de una vez la controversia, esto no fue solamente fue el principio de esta, ya que la resolución del concilio era visto como una imposición sobre la iglesia, que había sido llevada a cabo por el capricho de un emperador, incluso el mismo Atanasio, cuya causa había sido respaldada, es decir, la fe trinitaria, había sido defendida y aprobada por el concilio, estaba descontento con la situación. Y la pregunta es ¿por qué? Porque habían sentido que la decisión del concilio había sido demasiado forzada, demasiado brusca a la hora de abarcar la controversia, por así decirlo, y lo que Atanasio esperaba y que consideraba mejor era llevarlo de una manera más pastoral, por así decirlo. Es decir, que eh, los opositores a la doctrina trinitaria llegaran a un convencimiento a través de una refutación, a través de un convencimiento de la argumentación de la doctrina trinitaria, pero no a través de una imposición imperial. Y aquí nosotros podemos reflexionar y darnos cuenta que, de cierta manera, a pesar de que la iglesia ya estaba, por así decirlo, en este periodo comenzando a institucionalizarse, no no estaba mezclando, por así decirlo, las peras con las manzanas, por decirlo de algún modo. En el sentido, tenía claro que el Estado, de cierta manera, no debería eh, inmiscuirse en temas de doctrina como tal. O sea, sí preservar, sí salvaguardar la verdadera religión, pero aquellos que tenían que ver los temas teológicos eran los teólogos, eran los maestros, no el emperador. Entonces, este es el asunto. Este es lo que llevó a esta situación. Entonces, lo que, perdón, lo que Atanasio preferiría es que se hubiese intentado convencer a estos opositores por medio de esta convicción. Entonces, nuevamente la situación de la iglesia en cuanto a este punto teológico, muchachos, en esto no estaba fuera de, de disputa el asunto de la Trinidad. O sea, no cerró, el concilio de Nicea sí trajo, por así decirlo, una aparente paz, una aparente, digámoslo así, uniformidad a la religión, pero siempre continuaron los movimientos disidentes. Entonces, hablemos de el siguiente punto, que es el surgimiento del semi-arrianismo en la iglesia de Oriente. Entonces, la figura central más grande de la controversia trinitaria después del concilio de Nicea fue Atanasio.
Y esto fue debido a la erudición que él tenía, y el carácter fuerte que ellos, que lo llevaron a mantenerse firme contra los opositores de la doctrina trinitaria. Y con el tiempo la iglesia se iba volviendo, eh, se iba volviendo parcialmente arriana y con una fuerte tendencia hacia este semi-arrianismo. Entonces, con el tiempo, la iglesia se iba volviendo, como les decía, mayormente semi-arriana, con este énfasis en el semi-arrianismo. Y esto se debe a que siempre los emperadores terminaban aliándose a los que sostenían, a lo que sostenía la gran mayoría. Entonces, de ahí viene la frase que frecuentemente se ocupaba de forma jocosa en contra de Atanasio, de Urus Athanasius contra Orben, que significa un Atanasio contra el mundo. O sea, todos estaban a favor de la doctrina semiarriana menos Atanasio. Atanasio era el que luchaba contra el mundo porque prácticamente todos estaban abrazando esta desviación. Entonces, esta oposición por la causa trinitaria llevó a este defensor de la fe a sufrir más de 5 exilios. Pero ahora, incluso aquellos que se oponían a la resolución de Nicea estaban divididos. Algunos decían que Cristo era heteroousios, de una sustancia diferente a la del Padre. Otros decían que Cristo era anom anomoios, no parecido al Padre. Y los que se hacían llamar semiarrianos admitían que el Hijo es homoiousios, o sea, similar al Padre. Entonces, todos estos subgrupos tenían en común que negaban la resolución formulada por el Concilio de Nicea, y por un tiempo el semiarrianismo prevaleció en la zona oriental de la iglesia. Y no fue así en el caso de la iglesia occidental, ya que se mantuvo fiel a lo que el Concilio de Nicea había estipulado en sus cánones. Y esto se debe a gran parte de que Occidente fue influenciado por Tertuliano. O sea, debido a la influencia de Tertuliano no les costaba tanto el aceptar este dogma, por así decirlo, de la fe en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Pero ahora, ojo, no tenemos que olvidar que uno de los factores que también ayudaron de manera providencial fue el hecho de que la rivalidad que había en aquel tiempo entre Roma y Constantinopla también influenciaron un poco. Porque una vez que Atanasio fue expulsado de Oriente, fue recibido sin ningún problema en Occidente, a tal punto que en los siguientes concilios, ya sea del Roma del 341 y en el de Sárdica en el 345, se suscribieron de manera incondicional a la fórmula nicena. O sea, igual también hubo ciertas cosas que ayudaron a, a que esto pudiese mantenerse en pie. Entonces se hicieron varios esfuerzos para tratar de sanar dicha brecha, convocando, por ejemplo, a concilios que aceptaron formulaciones de Nicea, aunque hicieron algunas excepciones afirmando el homoousios y la generación del Hijo, entendiéndolo nuevamente como un acto de la voluntad del Padre. Mientras unos buscaban acabar con la disputa, otros formulaban incluso sus propios credos. O sea, algo no muy alejado de nuestra realidad a día de hoy. Entonces, cuando el emperador Constantino llegó a ser el único que gobernaba, que usando la fuerza y las anteriores victorias, logra alinear a los obispos de Occidente junto con los euserianos en el sínodo de Arles y de Milán en el 355 después de Cristo. Entonces este factor también fue importante. Entonces todo eso llevó a una controversia de un tema del que no se había mencionado en las otras disputas, en los otros concilios, y no había sido tema de debate en este asunto, y es el tema del Espíritu Santo. Entonces, después de los debates acerca de la persona del Hijo, hasta el momento no se había tocado la persona del Espíritu Santo, no,
No se la había considerado a pesar de que Arrio sostenía que el Espíritu Santo era una criatura que había sido hecha por el Hijo, una opinión bastante, digámoslo así, cercana a lo que proponía Orígenes. Atanasio afirmaba que el Espíritu Santo era de la misma esencia del Padre, pero el credo niceno contiene solamente una, una fórmula demasiado corta. Dice, creo en el Espíritu Santo. Entonces, los capadocios seguían las posturas de Atanasio y mantenían firme la doctrina trinitaria, afirmando que el Espíritu Santo es de la misma esencia divina. Entonces, cuando se convocó el, el concilio ecuménico de Constantinopla en el año 381 después de Cristo, se declaró la total aprobación del credo niceno bajo la guía de Gregorio Nacianceno, uno de los capadocios, y se aceptó la siguiente fórmula con respecto a la tercera persona de la Trinidad. Creemos en el Espíritu Santo, el Señor dador de la vida, quien procede del Padre, quien debe ser glorificado con el Padre, el Hijo, y el Hijo, pues, es del que habla mediante los profetas. Entonces, a pesar de estas formulaciones, la formulación final de la Trinidad se hizo en el concilio de Constantinopla. La formulación del concilio de Constantinopla fue como tal insatisfactoria, como tal, porque no utilizó términos como mucios. Por eso se afirmó directamente la consustanciabilidad del Espíritu Santo con el Padre, pues se afirmaba que el Espíritu Santo procede del Padre, pero no se negaba ni se afirmaba la procedencia del Hijo. Entonces, en este aspecto no hubo total unanimidad, por ende, para muchos afirmar que el Espíritu Santo procede del Padre solo daba la impresión de una negación del Hijo. Entonces, era algo, era normal para los teólogos del sector occidental sostener que el Espíritu Santo procedía tanto del Padre como del Hijo. Y es más, en el sínodo, llamado en el sínodo de Toledo del 589 después de Cristo, el famoso término filioque fue añadido al credo constantinopolitano. Entonces, la concepción occidental acerca de la Trinidad alcanzó su forma como tal, su forma ya acabada, su forma final, en la gran obra de Agustín de Hipona llamada de Trinitate o Tratado sobre la Trinidad, ya que él también enfatizaba la unidad de la esencia de la Trinidad de personas. Cada una de las hipóstasis posee la esencia entera y es por lo tanto idéntica con la esencia y con cada una de las cuales solo posee parte de la naturaleza humana genética. Además que nunca puede estar sin la otra, la relación entre ellas es de mutua dependencia. La esencia divina pertenece a cada una de ellas bajo una perspectiva diferente como generador, generado o existente mediante la inspiración. Entonces, entre las tres hipóstasis existe una comunión mutua de interpenetración y coexistencia según Agustín. No se conforma con la palabra persona como una designación de la relación en la cual las tres personas se relacionan unas con las otras, pero sí siguió utilizando esta palabra de persona. Algunos, de hecho, el mismo Calvino tampoco no le gustaba ocupar mucho la palabra persona, porque era un tanto deficiente, con el sentido de no expresar esta relación como tal. Esta concepción de la Trinidad y del Espíritu Santo es naturalmente considerado como procedente no solo del Padre, sino también del Hijo. Entonces, simplemente llegamos a el periodo de la Reforma, dimos un gran salto de varios siglos
a la doctrina de la Trinidad en el periodo de la Reforma, lo cual no cambia mucho en realidad. En su obra magna, La institución de la religión cristiana, que ya todos conocemos, expone exactamente igual la doctrina de la Trinidad tal cual como se formuló en la Iglesia de los primeros siglos, y Calvino fue prudente y no quiso ir más allá de las sencillas declaraciones que la Escritura hace sobre esta doctrina, por lo que incluso en su primera estancia en Ginebra evitó ocupar términos tales como persona o Trinidad en la institución. Sin embargo, defiende el uso de estos términos y critica a los que condenan el uso de esto de una manera injustificada, en realidad. Eh, Caroli levantó acusaciones en contra de Juan Calvino, tachándolo incluso de arriano, y estas acusaciones carecían obviamente del sentido, ya que el mismo Calvino se adhirió a la afirmación de la igualdad de personas dentro de la deidad, e incluso afirmó la autoexistencia del Hijo, implicando que esto era generado no en cuanto a la esencia del Hijo, sino más bien en cuanto a la substancia personal. Él dice que la esencia de ambos, la del Hijo y la del Espíritu Santo, es una engendrada y que el Hijo, en tanto Dios, es autoexistente independiente de la consideración de las personas. Pero en tanto al Hijo afirmamos, dice que es que Él, dice en tanto al Hijo afirmamos que es procede del Padre. Me equivoqué aquí, muchachos. No crean que es aquí una herejía. Pero acá me equivoqué, que procede del Padre. Durante el periodo del siglo XVI, aquí los socianos afirmaron que la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, de las tres personas poseían una esencia común y que era contraria a la razón e intentaron refutarla ocupando la misma argumentación bíblica de pasajes sacados de contexto que utilizó Arrio en su momento. Entonces, antes que ellos, siglos antes que ellos, la iglesia ya había conocido este tipo de tergiversaciones de esos pasajes, pero ellos se extendieron mucho más allá al mismo tiempo, mucho más que Arrio, pues negaron la preexistencia del Hijo y afirmaron que Jesús, en cuanto a su naturaleza, fue simple nada más que un hombre, aunque poseía una peculiar gracia del Espíritu Santo, que tenía una conciencia especial de Dios y que durante su ascensión le fue dado el dominio sobre las cosas. Eso era lo que básicamente afirmaban los ocianos. Y para el periodo de la posreforma también surgieron diferentes grupos heréticos. Sabemos que la reforma protestante como tal, eh, tristemente nunca alcanzó una unidad doctrinal, como todos esperaríamos, ya que tuvimos los tres principales movimientos de reforma, ya sea en Alemania, ya sea en Suiza, ya sea en Inglaterra y en otros sectores, debido a la diversidad de los puntos de la doctrina en cuanto a otros temas, también surgieron estos grupos disidentes que tenían carácter herético. Entonces, para la posreforma, en la Trinidad, en el periodo de la posreforma, sucedieron cosas también. Por ejemplo, en 1712, en Inglaterra, Samuel Clarke, quien era en ese entonces un predicador de la corte de la reina Ana, publicó un escrito sobre la Trinidad, y en esta obra hablaba sobre la subordinación desde un punto de vista claramente arriano. Estaba reviviendo básicamente las doctrinas ya desechadas por la iglesia en el pasado, haciendo un énfasis de que la persona del Padre era el único Dios supremo y el absoluto origen de toda la existencia. El poder y la autoridad junto a él siempre ha existido una segunda persona llamada hijo. Eso era básicamente lo que la afirmaba. Quien deriva y continúa para decir que él deriva su existencia y todos sus atributos del Padre, y no por mera necesidad de la naturaleza, sino más bien por un acto de la voluntad opcional del Padre. O sea, este individuo se resistió a definirse sobre la cuestión de si el Hijo fue engendrado de la esencia del Padre o si fue hecho de la nada o si ya existía en la eternidad o solamente antes de todas las cosas. Junto a estas personas hay
una tercera, la cual deriva su esencia del Padre mediante el Hijo, y ella es está subordinada al Hijo tanto por su naturaleza como por su voluntad. Entonces, académicos como Moisés Stuart declaró que dicha expresión era una palpable contradicción del lenguaje y que sus más distinguidos teólogos de los pasados 40 años se habían pronunciado contra ella. Él mismo, él mismo lo rechazaba, pues la consideraba como contraria a la igualdad del Padre y del Hijo. Y la siguiente palabra parece expresar este punto de vista del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que son palabras que designan las distinciones entre la deidad, como se nos manifiestan en la economía de la redención y pretenden señalar las relaciones eternas de la deidad. Entonces, sin embargo, vemos cómo el sabelianismo posterior en individuos como Schleiermacher, perdón la pronunciación, pero me cuesta, quien dice que Dios como es como la unidad desconocida subyace en todas las cosas. Y otro tipo de sabelianismo se encuentra también, por ejemplo, en Hegel, esto también lo menciona Berkhoff, que Hegel eh, llega a estos tipos de conclusiones erróneas. Y lamentablemente, a pesar de que esto para nosotros sea algo, digámoslo así, para nosotros sea algo totalmente, digámoslo así, conocido, es algo que está latente para nosotros hoy, ya que a día de hoy continúan surgiendo teologías liberales, continúan surgiendo personas que están descubriendo en su afán de querer aprender teología de una manera honesta, terminan tragando teologías de este tipo de individuos. Entonces, ahora, con todo lo que he venido hablando, quiero llegar a un punto, es que uh, muchas veces, eh, como creyentes, tendemos a, por así decirlo, a basar nuestra piedad o nuestra espiritualidad, nuestra devoción a Dios en la contemplación de la obra que Él ha hecho. Y eso está bien, obviamente, es algo saludable, es algo que tanto las confesiones, los catecismos nos empujan, por así decirlo, a meditar en la obra de redención que el Señor ha hecho por medio eh, de su Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo, a través de la aplicación de la obra del Espíritu Santo, perdón, de la obra de Cristo a través del Espíritu Santo. Pero muchas veces en este esfuerzo, muchas veces de querer reflexionar solamente en ese aspecto, podemos llegar a perder de vista lo que Dios es como tal. El meditar en lo que Dios es, no solamente en lo que Dios ha hecho, sino también en lo que Dios como tal es. Y yo creo que eso sería como una buena introducción a que podamos indagar más en cuanto a este tema de la Trinidad. Obviamente yo soy un novato en este aspecto, no me considero el mero mero en cuanto a conocimiento trinitario, y yo creo que nadie en su sano juicio se atrevería a afirmar que ya lo ha alcanzado todo en este aspecto, pero sí que con esto podamos reflexionar en el ser de Dios, en lo que Dios es, y podamos tomarle el aprecio a estas definiciones que por siglos la Iglesia ha tratado de defender ante diferentes corrientes. Así que eso, muchachos. Así que le dejo el micrófono abierto, si hay alguna contribución, si hay algo que quieran decir, adelante. Ya, creo que voy a ser el primero. No, excelente. No, muy bien, está súper bien. También para tener una vista panorámica, ¿cierto? De lo que es la Trinidad. A modo introductorio también, por supuesto, a quienes quizás no estén como al tanto de esta doctrina que es importantísima. Pero yo quisiera hacer una pregunta, no en cuanto a lo que se abordó, sino como yo creo que
cómo lo podemos aplicar nosotros. No sé si hay, bueno, alguien acá, es una pregunta yo creo que para todos, no solamente para el Benja que expuso, o qué piensen ustedes, si hay algún movimiento que ha tratado como de rescatar las enseñanzas del arrianismo, si hay alguna religión así específico, o en alguna iglesia en particular, sabe que estos son así y se parecen. ¿Qué piensan ustedes con respecto a eso? ¿Tenemos este como tipo de resurgimiento del arrianismo hoy en día en ese sentido, ¿no? Eso es lo que quiero preguntar, si alguien sabe ahí. O alguien ha visto, así. ¿Sabe qué, hermano? Yo creo que este cierto movimiento, secta, no sé, se parece. Los TJ, Exacto. Podríamos decirlo, claro que sí, los testigos de Jehová, pero de cierta manera, por supuesto, estos grupos ya no existen, están extintos en ese sentido de el arrianismo, a lo que me refiero, a lo que está desaparecido. Pero sí son grupos que al final reviven ciertas concepciones que se asemejan mucho y que al final sí son nocivas para un entendimiento del ser de Dios como tal. Y esa yo creo que también se me vino a la mente también al tiro ese movimiento. ahora este no creo que sea el único movimiento. Yo, antes de, cuando comencé a divagar y caminar, hace como 8 años, por el mundo de la teología, llegué a una iglesia que supuestamente era reformada, o al menos sus pastores así lo declaraban, pero en su práctica eran unicitarios. De hecho, me dijeron que no eran unitarios, eran unicitarios, que, que presente creían esto de que Dios primero fue Padre, ¿cierto? Creador, después Hijo, después Espíritu Santo, algo que también va completamente en contra de lo que entendemos como de la doctrina de la Trinidad. Mm. Oye, un paréntesis, aquí ya se unió el Nicolás. Sí, eso iba a decir, se unió el Sí, Niquito. bienvenido, Nico, así que alcanzaste un ratito ya a escuchar. Eh, Ahí no sé si alguien más quiere decir algo o quiere decir algo Nicolás o con respecto a la pregunta o a lo que alcanzaste a escuchar, no sé. O el Ah, Sebastián. no, no es que estaba meditando un poco cuando nombraron como a los testigos de Jehová y también viendo como lo que expuso Benjamín, que si bien es cierto que ya existían como oposiciones a lo que era la verdadera o la sana definición de la Trinidad, los testigos de Jehová igual llevaron el asunto a un extremo porque no torcieron, por así decirlo, los versículos y llevaron a una concepción, sino que trataron de torcer como la palabra completa y crearon como su propia por decirlo así, su propia Biblia, su propio campo o terreno en donde operaban. Y operaban desde ahí y a todos los llevaban ahí. Entonces, de alguna manera, era como mucho más complicado de iniciar, por así decirlo, un debate o algo. Porque no es como que dijéramos, ah, no, tú estás mal en este versículo y mira, aquí lo dice. No, ellos como que de alguna manera tomaban sus propias armas y como que trataban de convencerte a ti que estabas mal. Es como un nivel más profundo del problema, en términos más simples. O diciéndolo de otra manera, como que descendieron más allá dentro de esa espiral, de la desviación de la verdad. Claro, ¿no? Y no solamente eso, o sea, el, el problema de sectas como esa es la poca información que la iglesia tiene con respecto a eso. En cuanto hay libros que hablan de sectas, pero lo hablan solamente por encima, de definiciones. Esto cree tal, tal y tal cosa. Como una definición, ponte tú, de un párrafo, y después sigue con otra secta. Y libros así existen, pero no hay un material que sea, por así decirlo, apologético, donde el creyente común aprenda tal como el sistema que ellos mismos tienen.
de que hacen su proselitismo como tal en cuanto a predicarles a los demás, pero ya en poco tiempo, leyéndose un par de folletos, explicándole bien el asunto, ya esa persona que llevaba un poquito de tiempo ya está haciendo otros discípulos, por así decirlo. Entonces eso es lo que en ese aspecto el TJ está, pero a mil años luz en cuanto a organización. Entonces, ese es el problema. El otro problema es que no se abarcan este tipo de herejías de nuestro tiempo, porque ya el arrianismo ya era. Lo que sí debe haber es que deben haber predicadores que respondan a esas herejías desde el púlpito, como lo hacían, por ejemplo, tomando el ejemplo de los padres de la iglesia, que hablaban desde el púlpito con nombre, citaban los escritos de los que se oponían a la doctrina trinitaria y hablaban esto es lo que dice tal eh, individuo, esto es lo que dicen sus escritos, esto está mal porque la escritura dice tal y tal, tal. No solamente en el ámbito pastoral del sermón, está bien, pero exponer esa verdad en cuanto a esto, eso es lo que le falta. En términos generales, hablo. Es algo que también me preocupa. Sí, no, está bien, súper bien. No sé, ¿alguien más va a decir algo? Gerson o Nicolás. ¿No? ¿Nada? ¿Pregunta? ¿Alguna queja? No estoy de acuerdo. No, entonces podríamos decir entonces que hoy en día podemos ver un resurgimiento en los unicitarios. Eso fue lo que dijo Bernardo. Y los testigos de Jehová. ¿Hay algún otro movimiento, secta, iglesia, organización que también esté de cierto modo agarrando esta idea histórica del arrianismo? Yo lo pregunto porque lo desconozco, no sé si No alguien más sé, sabe de otra iglesia. no se da mucho en Latam, pero, o sea, las típicas iglesias pentecostales unitarias, que igual ya se desvían obviamente incluso del mismo pentecostalismo al negar eso. Pero hay un montón de organizaciones que pululan por ahí que nosotros no conocemos, en realidad. Yo en algún momento escuché, esto me pasó no hace mucho, en Viña, iba en la calle y de hecho estaba trabajando en la librería, me tomé ese break cuando uno va a comer, ¿cierto? Ya, ¿cierto? Tiene ese rato. Y voy regresando a la librería y me para un chico ahí justo en la plaza, ahí en el centro de Viña del Mar. Y, y eran tres chicos así que estaban así como con panfletos, así como con cartas, con unas notitas así, parecido a los testigos de Jehová. Y dije, estos son testigos de Jehová. Y no eran testigos de Jehová, eran de esta iglesia que dicen que, mm, que Dios es un padre y una madre. No sé si La mm, iglesia de Dios lo- Madre. Iglesia de Dios la Madre. iglesia de Dios, sí, la iglesia de Dios Madre. Entonces me hicieron una exégesis de Gálatas y yo así, ya, yo lo Sí. escuché. Y me hicieron una pregunta, hermano, ¿nos puede escuchar? Sí, ya, lo escuché así. Y nunca en mi Las vida fiestas, había escuchado las una fiestas, exposición, claro, una hacen un exposición. énfasis en las fiestas solemnes. Claro, y citando a la Madre de Jerusalén y la diosa Diana y cuestiones como mezcladas media extrañas. Entonces, Un día yo casi me voy con ellos. Yo tenían ¿no, pero en serio? tenían la sede principal como a 3 cuadras donde vivían ahí en Santiago. Entonces, un día de curiosidad quise pasar, pero eh, tenía que después para otro lado, entonces no alcanzaba. Quizás no estaría aquí. Entonces, por eso, o sea, quedé así impresionado. Y no sé si eso se puede tomar también desde una idea errada desde la Trinidad. Yo creo que puede estar relacionado, como puede que no lo sé. Nunca había escuchado una afirmación así de que Dios es un padre y una madre a la vez. Es que eso ya de por sí es una desviación. Había Entonces, escuchado algo así, pero no, así como que en Chile hubiera llegado como a Chile, tan sí. brígido, claro. Sí, Lo, Sí, ¿no? lo, lo veía, lo veía por Y la ahí, pero no, iglesia, no venir acá. claro, la iglesia ya está instalada en Viña del Mar. Entonces, lo que dijo el Bernardo,
Entonces, ahora están tratando de hacer una organización a nivel nacional, como para implantarse oficialmente en Chile. Un Entonces, sínodo. nunca... Ay, el Nico dice, yo me encontré con mucho. No, me imagino, po. Oh. Me imagino ahí ese tema. Pero eso igual le pregunto si hay algún otro movimiento parecido al arrianismo que esté pegando hoy en día así fuerte, eh, que esté de alguna u otra forma negando la Trinidad. La exposición que hizo el Benja, yo la encontré muy buena, pero igual tenemos que hacernos, creo yo, esa pregunta. ¿Hay algún otro movimiento Y entre que los mormones y los adventistas no sería como algo parecido quizá, ¿no? Me acuerdo Bueno, que... el adventismo no niega la Trinidad como tal. No, Oye, sí. se han paralizado, ¿no? El Es que le, mormonismo añade otro testamento, o sea, el libro de Mormón es la revelación final. No sé si la- nunca he leído el libro de Mormón para ver si niega la Trinidad, pero hasta donde yo sé no lo hacen, o sea, lo que hacen es añadir nueva revelación y colocar a... Yo creo que, que sí la niega porque coloca a Jesús como un profeta. Sí, porque me acuerdo que uno decía, parece que los mormones dicen Eh, como Jesús un ser creado, entonces... mm. sí, Nico, eh, ¿qué ibas a decir? ¿Se oye bien? ¿Sí? Sí, sí, bro, Ya, dale bueno, nomás. ya. Hola, hola hermanos, hola. Bueno, hola. no alcancé a escuchar todo, sí, porque aún estaba conectado, pero estaba haciendo otra cosita. Em, sí, mira, sobre el tema, resulta que si nos ponemos a buscar iglesias donde se diga negamos lo que es la Trinidad, vamos a encontrar muy pocas, Mm, porque hay dos cosas que distinguir. Una, que en la práctica una iglesia en su confesión diga que negamos la Trinidad, y otra cosa muy distinta es que estas iglesias consideren que una de las tres personas no es divina. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es necesario que una iglesia niegue la Trinidad porque dice negamos la Trinidad. mm, Por el simple hecho de que una iglesia ya tenga una idea diferente sobre la naturaleza del Hijo o del Espíritu Santo, eso ya desvirtúa completamente la idea de la Trinidad, porque la Trinidad es una cuestión tan unida que el afectar a una sola persona termina afectando a las tres. Entonces mm, ahí donde uno puede, no sé, encontrar muchas iglesias que se dicen ser evangélicas y creo que de muy buena fe lo son, pero que tienen una mala teología y que por lo mismo llegan a conclusiones donde el Espíritu Santo no es una persona, sino que es un fuego, es un aire, es una fuerza de Dios, como lo cree también el mormonismo. Pero eso también se da en grupos cristianos, donde el Espíritu Santo es un lado femenino, donde es algo que te inspira, es una fuerza divina, pero no tiene una característica personal, mm, y menos aún una característica de consustanciabilidad con el Padre y con el Hijo. Por lo tanto, eh, existe eso, existe de que hay iglesias que niegan la Trinidad y que forma parte de su confesión, de hecho, pero también hay otros movimientos que tienen problemas con la naturaleza de una de las tres personas, mm, pero que dicen ser trinitarias. Y eso ya te muestra que su definición de Trinidad no es una definición correcta, porque al afectar a una persona terminan también afectando a las tres. Y eso yo lo veo en muchas iglesias, que son cristianas, son evangélicas y todo el tema, pero que tienen una idea distinta sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo. Y creo que en muchos casos es inconscientemente. Uno no les puede decir tú eres un hereje, no, porque inconscientemente no lo entienden así, porque hay un problema con el ministerio, con la educación cristiana y todos lo sabemos, pero son iglesias cristianas que pertenecen a muchas tradiciones, pero que caen en ese error de ver al Espíritu Santo o al Hijo de una manera un poco más distinta. Y al verlo de esa forma, terminan básicamente afectando a toda la Trinidad. mm. Así es. Claro, el hecho de que en algún punto de estas definiciones que ya se han establecido, que se altere una de ellas ya, como decía Nico, afecta al- de inmediato, al tiro, todo el sí, cuerpo ahí, ahí doctrinal. podríamos colocar incluso los movimientos neopentecostales que ven de repente, bueno, hay de todo en realidad, como todas las denominaciones, pero he visto grupos, ¿cierto? Que este sobre énfasis en el espíritu, prácticamente como
es que en su práctica niegan a las otras personas de la Trinidad o que ven precisamente, como decía Nico, al Espíritu, ¿cierto? Como una fuerza, como este fuego así, eh, que prácticamente viene, ¿cierto?, a agitar la cosa, pero creo que es algo mucho más común, pero también sigiloso. Como dice, como decía el Nico, eh, este no está como publicado, ¿cierto? Nadie nada diciendo, este no crea una realidad, pero en la práctica sí pasa, incluso si nos ponemos más radicales, más pesados, ¿cierto? Nosotros mismos negamos la Trinidad con nuestro acto. Eh, la Biblia dice, o sea, ¿cierto? Si no hacemos lo que Dios dice, negamos al Hijo, algo así, parafraseándolo. Y ahí ya estamos negando la Trinidad, po, muchas veces. Qué tremendo. ¿Qué ibas a decir, vale? Ahora estoy frente. Sí, es que lo tengo, estoy un poquito pegado, así estoy como. No sé si se Ah, acuerdan ok. cuando se pega un mono así, voy caminando así como que. No sé si Gerson va a decir algo o no. Va a Sí, cantar. viéndolo desde el contexto igual en el que me encuentro aquí, las iglesias evangélicas, pentecostal, bueno, de, de niño ahí, eh, creo que también este es un tema, pasa mucho de lo que mencionaba Nico, ¿no? En cuanto a que a veces inconscientemente se puede tener una visión distorsionada de la Trinidad, ya sea por eh, escapar de una correcta definición del Hijo o del Espíritu Santo. Pasa también porque este es un tema que lamentablemente está en el vocabulario, por así decirlo, evangélico, ¿no? Es decir, bueno, creemos en la Trinidad, pero la Trinidad es algo que nunca se ha enseñado en la iglesia. O sea, en el sentido de, es poco frecuente, casi nada de común escuchar algún sermón o alguna enseñanza en los púlpitos en el común de nuestras iglesias, del contexto aquí chileno, sobre este tema. Entonces es como algo asumido, ¿no? Creemos en la Trinidad, pero si tú le preguntas a los hermanos en las iglesias, en las congregaciones, o incluso a los que están ahí adelante, ¿no? Que están ya sea de diáconos o los pastores o los obispos, que te den una definición de eso, muy probablemente van a dar una visión diferente de eso. Y es precisamente por eso. Eh, lamentablemente hay un asunto de, bueno, de desconocimiento propiamente tal también de la historia, esa misma eh, que nos has enseñado, Benjamín, eh, radica en todas estas cuestiones. Y creo que también otro asunto va, y tú lo mencionabas mucho, de que este sobreénfasis bueno, es bueno hablar de este asunto, ¿no? De asunto, bueno, del evangelio, de las operaciones, de la gracia de Dios, de los actos de Dios, de los hechos de Dios, pero poco se profundiza muchas veces en el tema del ser de Dios, de la naturaleza de Dios, de quién es Él. Y eso muchas veces puede que pase también por un asunto de que hay un interés hoy en día eh, de ver la parte práctica, ¿no? O sea, si el sermón no es práctico para mí, si lo que se está enseñando no es algo que yo puedo vivir y aplicar en el día a día, entonces no me sirve, ¿no? Entonces, quizás hay una visión o una idea en las iglesias inconsciente de no tocar este tema porque finalmente, ok, vamos a hablar de esto, pero ¿cuál es el punto con esto? ¿No? Entonces, yo creo que eso podría en parte igual explicar mucho de lo que pasa. Lamentablemente este es uno de los temas, como decía al principio, que se asume el vocabulario, pero no se sabe de qué se está hablando cuando se habla. Solamente cantamos Dios en tres personas, bendita Trinidad, pero no hay una eh, definición de lo que hay eso realmente. Exacto. O sea, eh, muchas veces, como dices tú, o sea, el pragmatismo que puede llegar como sea de forma consciente o no, a llegar a influenciarlos en eso. Porque quizá, no sé, solamente como hipótesis, lo más seguro es que algunos llegan a verlo como una verdad demasiado, digámoslo así, contemplativa, por así decirlo,
que no trasciende más allá de lo que está por aquí, arriba, en el mundo, no sé, de, de las ideas, y no tiene alguna aplicación para mi vida. Y sí, hay provecho de eso, hay provecho de, de indagar en la profundidad del ser de Dios, que es algo que siempre vamos a estar constantemente aprendiendo, pero que sí es de provecho para nuestro ser. El simple hecho de poder contemplar esa verdad de la deidad, de la unidad, de la simplicidad divina, de un montón de otras cosas más del aspecto trinitario, es que el cristiano es edificado a través de eso, con el simple hecho de conocerlo, con el simple hecho de conocerlo. No necesariamente vamos a tener que rebuscarle la aplicación. De hecho, algo que tú mencionaste al principio me llamó mucho la atención y fue fuerte igual, ¿no? Que cuando se hablaba de la necesidad, por ejemplo, de afirmar de la deidad del Hijo, ¿cierto? Igual al Padre, precisamente por una comprensión del Evangelio, o sea, cómo Él puede ser nuestro mediador, cómo puede haber una unión, por así decirlo, de nosotros, hombres, ¿cierto? Con Dios el Padre, si el mediador precisamente no es Dios, Mm, igual al Padre. exacto, Entonces, eso ya refleja algo importante de entender bien este asunto. Y bueno, también partiendo del hecho de que prácticamente Pablo mismo define toda la obra de salvación en Efesios 1, abarcando las tres personas de la Trinidad. claro. Entonces, no se dan muchas veces eso, ¿cómo decirlo? No se tiene esa perspectiva o esa visión de hacer este anexo, ¿no? Es importante la doctrina de la Trinidad también, precisamente porque se trata del hecho mismo de nuestra salvación, por otro lado también. Y hacia lo Mm, que apunta, conocer a Dios, conocerlo a Él, mm, entenderlo y conocerlo. Entonces, es eso. claro. Sí, o sea, el comprender, claro, es excelente comprender cómo llegamos a este punto del estado de ser salvos, pero claro, o sea, como dices tú, tiene en realidad un propósito, tuvo un propósito en la eternidad, el que el ser humano llega a conocerlo, y eso es que muchas veces no, diría yo que descuidamos ese aspecto. Mm. Sí. Oye, chicos, ya, creo que ya por honor a la hora nos pasamos un poquito, pero oye, de paso, aprovechando que estamos todos, creo que es la primera reunión oficial quizá que estamos todos. Sí, eso es bacán. Ya, es muy bacán. Pero falta el Toño, Eh, falta... Sí, no, pero en algún momento él se va a reincorporar de nuevo, así él es bienvenido. Eh, la grabación, ¿sí? sí, adelante. De nada más.